Julio, a participar en un debate sobre temas fiscales, que son temas bastante, bueno, espesos, podríamos decir, o pueden llegar a ser espesos. Hoy contamos aquí, dentro de la iniciativa que hacemos, de la colección que hacemos de la editorial ACAL, la presentación de un libro que hacemos con los impuestos, en el que están con nosotros dos de los coautores, Francisco Braña, que es catedrático de la Universidad de Salamanca, y Carlos Cruzado, que es presidente de GESTA, la Asociación de Técnicos de la Agencia Tributaria, y está con nosotros también Teresa Cabero, de Oxfam Intermón, que es coordinadora de un informe sobre temas fiscales que se llama Tanto tienes, tanto pagas. Yo tengo la función de moderar este debate, que intentaremos que sea lo más ágil posible. El planteamiento es un poco hacer yo algunas preguntas a las tres personas que están de ponentes, intentando que sus respuestas sean breves, y después de 4 o 5 preguntas, depende del dinamismo que tengamos, pues quedaríamos abiertos a la participación de vosotros también, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que este libro llega en un momento muy interesante, que es cuando el Gobierno acaba de hacer una propuesta de reforma fiscal para el año 2015-2017, y bueno, tanto lo que se dice en el libro de la colección que hacemos como el informe de Oxfam Intermón, yo creo que entran bastante en colisión con aspectos que se tocan en la reforma y aspectos sobre todo que no se tocan en la reforma, ¿no? La primera pregunta que yo haría a las tres personas, a Javier Braña, a Carlos Cruzado, a Teresa Cabero, sería, bueno, esta reforma ha sido presentada por parte del Gobierno como una rebaja con el objetivo de una rebaja de los ingresos fiscales, ¿no? Hay diferentes cálculos, pero se maneja la cifra de unos 9.000 millones entre el año 2015 y 2017 que el Estado dejaría de recaudar. La primera pregunta sería si esta es la reforma fiscal que necesita nuestro país en esta situación de crisis y de altos niveles de desempleo, si esta es la reforma fiscal que se necesita con una presión fiscal que tiene nuestro país, que es de 7 puntos inferior a la media comunitaria, ¿no? Es decir, que si el objetivo que está planteado es un objetivo coherente con la política económica que debería tomar un Gobierno para hacer frente a esta catástrofe social que tenemos ahora en España. Cualquiera de vosotros, ¿no? Bueno, pues empiezo yo mismo. Bueno, soy Francisco Javier Braña. Aquí el libro que hemos publicado para que lo vean y salga y se venda. Bueno, obviamente no es una reforma fiscal, y creo que el propio ministro de Hacienda se ha ido de la lengua y ha dicho lo que es simplemente una rebaja fiscal con fines electorales. Él mismo dicen que lo ha dicho en privado, pero ha salido ya en todos los medios de comunicación. Por lo tanto, es una simple rebaja fiscal. Entonces, lo que hace, además, es, como yo ya he escrito en el País, es convertir todavía en más galimatías. Y ya la fiscalidad en sí misma es algo bastante complejo, pues esta reforma, cuando uno ve los 4 anteproyectos de ley, o sea, yo me he echado las manos a la cabeza, porque es todavía hacerlo todavía más complicado de lo que ya está, con el único fin al final de tratar de meter algo, de conseguir una pequeña reducción de ingresos que no vamos a saber exactamente cuánto es. Hoy salen unos cálculos de la Fundación de las Cajas de Ahorros, que no se sabe muy bien de dónde han salido, de dónde salen los números. Lo he recogido porque no he conseguido el informe simplemente por la nota de prensa, pero son absolutamente increíbles, y pueden ser 9.000 millones, que es la cifra que ha mencionado Bruno, que ni siquiera en la referencia del Consejo de Ministros se da, porque es un cálculo tan simple como decir el tipo impositivo medio del año 2012, que es el último año que se conoce. Creo, hablo de memoria y perdónenme ustedes que mi memoria no es muy buena, pero creo que era el 12,2%, pongamos el 12,5%, se recaudaron 70 y tantos mil millones, pues 70 y tantos mil da 8.900, yo he hecho el cálculo, 8.900 ¿cuántos? 9.000 millones.
Bueno, es un cálculo absolutamente improbable y que, repito, no se sabe muy bien cuánto va a ser, porque la reforma se va a hacer en dos fases, en 2015 y en 2016. Es lo mismo que cuando el Gobierno dice que eso va a suponer un aumento del Producto Interior Bruto del 0,55%, un poquito más de medio punto en 2015-2016. Pues tampoco se sabe decir cómo 2015-2016. Será un trocito en 2015 y otro trocito en 2016. O sea, en definitiva, termino, es una pura rebaja con absolutos fines electorales de tratar de decir que vamos a empezar a bajar impuestos y cuyos efectos pues pueden ser absolutamente dramáticos, pero sobre las arcas públicas y los recortes que van a venir después, pero creo que de eso luego podemos hablar. Esteban, sí. Bueno, efectivamente, coincido con lo que decía el profesor Braña, en el sentido de que no estamos ante una reforma tributaria, ni siquiera estamos ante la reforma tributaria que el Gobierno había anunciado. En el acuerdo de Consejo de Ministros de justo hace un año, el 4 de julio del año pasado, se nombra la comisión, una comisión de expertos para elaborar este informe que conocimos hace un par de meses, y ahí se dice en el acuerdo que se afronta, que es el inicio de una reforma del sistema tributario en su conjunto. Esto obviamente no es una reforma del sistema tributario en su conjunto, ni siquiera es una reforma quizá un poco más del impuesto de sociedades. Hay un texto nuevo en el impuesto de la renta, lo que hay es un parcheo, ¿no? Nosotros hemos definido así la reforma, ¿no?, como dos parcheos puntuales con determinados temas, pero desde luego esto no va a solucionar ni mucho menos los grandes problemas que tiene nuestro sistema tributario, ¿no? Luego hablaremos de ello, pero desde luego yo creo que si había una opinión casi unánime en todos los expertos es que España necesita una reforma del sistema tributario en su conjunto, una reforma total. Aquí solo se habla de unas bajadas en el impuesto sobre la renta, que, como decía el profesor Braña, habrá que ver cómo se cuantifican finalmente. No se ha acompañado de una memoria económica, son especulaciones, ¿no? Es cierto que puede ser esa cifra, parece que en algún momento es la que el Gobierno en alguna de las ruedas de prensa ha adelantado, serían 4.000 y pico millones el año que viene y otros tantos en 2016, ¿no? Hablan también de recuperar de alguna manera con el crecimiento que se supone que puede ocasionar la reforma. Ellos hablan de un 0,5, un 0,55 del PIB. Esto serían alrededor de 5.000 millones y en términos tributarios pues podría alcanzar la recaudación, suponiendo que se produjera ese efecto, unos 2.000 millones. Nos faltan 7.000 millones, que es la segunda parte del anuncio de esta reforma, ¿no? No se ha dicho de dónde van a salir esos 7.000 millones, ¿no? Si esto es el inicio de la reforma anunciada, pues quedaría la segunda parte, ¿no?, que puede ser, desde luego, subidas de impuestos indirectos, copagos, que ya los anunciaba el informe de la Comisión Lagares, ¿no?, la posibilidad de introducir nuevos copagos o repagos, como los queramos llamar, en educación, en sanidad, en utilización de infraestructuras. Bueno, esta es la segunda parte, ¿no? Esto, en realidad, pues, como digo, no es una reforma tributaria desde nuestro punto de vista y bueno, es simplemente un parcheo, no sé si con fines electorales o no, pero desde luego es una reforma que además, bueno, luego veremos más adelante, ¿no?, que no aporta mayor equidad al sistema, no aporta suficiencia, que son los dos graves problemas de nuestro sistema, ¿no?, la falta de suficiencia del mismo y la falta de equidad. A ver, yo por mi parte y por parte de Oxfam Intermón creo que merece la pena valorar la propuesta de reforma fiscal dentro del contexto como hacías en la pregunta, es decir, en un contexto como el actual, en el español, donde llevamos ya 5 años sufriendo el impacto de la crisis y de los recortes que se han abordado para hacerle frente, donde estamos en el número 1 encabezando los países de la Unión Europea con mayor desigualdad. La organización, la OCDE, ha llamado la atención sobre la preocupación que supone el aumento de la desigualdad en España. Otros organismos han alertado también sobre las consecuencias que tiene el aumento de desigualdad. Y en ese contexto de una desigualdad creciente y de una pobreza creciente y de una exclusión social creciente, es el momento en el que se presenta la reforma. Entonces, lo que habría que preguntar es si responde a las necesidades que tiene España en este contexto y teniendo en cuenta, como decías, que la presión fiscal, es decir, lo que España recauda respecto al Producto Interior Bruto, es muy inferior a la media de los países europeos. Entonces, la respuesta es no es la reforma
que necesita España. España necesita una reforma que consiga, por un lado, garantizar, como decía Carlos, esa suficiencia recaudatoria, pero una suficiencia que tiene que estar valorada de la mano del gasto, de la inversión pública que se quiere hacer y que se tiene que hacer justamente para hacer frente al impacto de la crisis y de las medidas de austeridad. Tenemos un problema arrastrado de pobreza crónica previo a la crisis, un problema acentuado por el impacto de la crisis y de las medidas de austeridad, al que hay que hacer frente financiando políticas públicas y no desinvirtiendo en políticas públicas, que es lo que se ha hecho en los últimos años. Con lo cual, bueno, que se anuncie una rebaja fiscal, que una rebaja fiscal tenga un eco positivo en la opinión pública, porque al final cada uno vea que va a salvar unos euros en la declaración de Hacienda, quien más, quien menos, sin ponerlo de la mano con lo que ha supuesto el coste de los servicios públicos con los recortes que ha habido, con la privatización, los copagos, etcétera, etcétera, bueno, pues es caer en un espejismo muy falso y muy peligroso, con lo cual la reforma debería estar orientada a eso, a generar suficientes ingresos, a garantizar que son los ingresos necesarios para financiar esas políticas públicas que hacen falta. Y para crear empleo, bueno, pues eso de que la bajada de impuestos crea empleo, los economistas lo podéis intentar explicar un poco mejor y a lo mejor me convencéis en esta sesión, pero yo todavía no veo la relación directamente y desde luego lo que sí que vemos es que la creación de empleo en las condiciones que se han facilitado con la reforma laboral es que los pocos empleos que se están creando en demasiados casos son empleos precarios que no permiten salir a las personas de la pobreza. Con lo cual, bueno, pues creación de empleo sí, pero no a cualquier precio ni cualquier tipo de empleo. Con lo cual yo querría abordar la reforma dentro del contexto específico de España y no solo mirando a los indicadores económicos concretos ni de la macroeconomía española ni de los impuestos concretos, ¿no? Sí, en este mismo sentido ya es la última pregunta un poco enmarcando la reforma fiscal en aspectos macro, pero y luego ya entraremos en profundidad más en temas concretos de las modificaciones que se producen. Llama la atención que en un marco de presión europea para la reducción del déficit público, que ha significado una fuerte caída del gasto público, con una obligación supuestamente de cumplimiento de esos objetivos de déficit público por parte del Pacto de Estabilidad, se venga con una rebaja fiscal que lo que va a forzar es una mayor reducción de gasto público, ¿no? Y de eso no se habla, ¿no? Entonces, esa va a ser la conclusión clara, una mayor reducción de gasto público, o se van a relajar los criterios de déficit público que había hasta ahora. También hay un cierto run en la Comisión Europea sobre una relajación de la contabilidad de algunas partidas en el déficit público, los gastos de inversión. Suena un poco a que toda la gran artillería ideológica de reducción de gasto público venía a ser una falsedad bastante evidente, ¿no? Cuando se acercan las elecciones ya no hay esa premura de reducción del déficit público, sino lo que intenta el Gobierno es contentar a parte de su electorado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tiene alguna coherencia esta reforma con esos objetivos de reducción del déficit público o estamos en un escenario muy diferente? Bueno, yo lo último que he leído, porque esto es lo que lee uno en los medios de comunicación, es que se han reafirmado a Alemania, a través de su ministro de Economía, en que la aceptación de las inversiones que no cuenten en el déficit solo sería para aquellos países que tengan un déficit de menos del 3 o menos %. Es decir, por lo tanto, si esa es la posición de Alemania, mucho me temo que no hay posibilidad. Entonces ya la Comisión Europea está diciendo que las cifras de déficit, las previsiones de la Comisión Europea, las cifras de déficit que se ha planteado, el plan la actualización del plan de estabilidad del actual Gobierno 2014-2017, no se las cree la Comisión Europea. El Gobierno dice que en 2014 las cifras van a ser del déficit va a ser del 5,5, la Comisión Europea dice que el 5,6, bueno, ahí no hay mucho problema, pero es que para el 2015 la Comisión Europea dice el 6,1 y el Gobierno dice que el 4,2. Estamos hablando de 20.000 millones de diferencia.
Y yo, por otra parte, lo que hago es simplemente que me voy a creer lo que dice el Gobierno. En este mismo plan de actualización del Plan de Estabilidad 2014-2017, el Gobierno dice que entre 2014 y 2016 va a reducir el gasto público en vivienda, en salud y en educación en 3.980 millones de euros. Miren ustedes, asumen y lo verán ustedes. Hay que hacer el cálculo, porque no está directamente así. Es una pequeña trampa porque viene en porcentaje del Producto Interior Bruto, entonces uno tiene que calcular cuál es el Producto Interior Bruto que el Gobierno dice que va a haber y entonces salen los números. Y el que quiera le puedo pasar mis números para que lo compruebe, y que 3.980 millones de euros de recortes de gasto público en vivienda, salud y educación. Y en pensiones no, porque las pensiones ya están aumentando, aunque realmente va a aumentar un poco el gasto en pensiones, pero es por el efecto demográfico de las de mayores jubilaciones y porque la pensión nueva es más alta que las bajas, que eso se llama, Bruno, no me acuerdo cómo se llama, se llama de una manera, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues por eso. Por lo tanto, no es absolutamente, lo que puede ocurrir es una cosa absolutamente inconcebible de que aquí lo que nos encontremos, que si es verdad que el déficit van a ser 20.000 millones más y que el Gobierno dice que va a recortar más, los recortes van a venir. Es decir, porque no dudo mucho que con la actual mayoría absoluta este Gobierno reforme su supuesta reforma fiscal. Entonces el panorama pinta bastante negro, en mi modesta opinión. Sí, yo comparto lo que dice el profesor Braña. En relación con el año 2014, pues quizá se va a cumplir con esa cifra de déficit. Tenemos en cuenta también que en octubre se cambia la forma de calcular el PIB, de manera que se va a incrementar el PIB con el cálculo de esas cifras de la prostitución, del tráfico, del contrabando, del tráfico de estupefacientes, otra forma distinta de computar la fabricación de armas. En fin, se calcula que pueden ser 45.000 millones los que, como consecuencia de estos cambios de cómputo contable, se va a incrementar el PIB, con lo cual el déficit también se va a ver reducido, ¿no?, como consecuencia de esto. Se han anunciado algunas privatizaciones hace un par de semanas. Se anunciaba la privatización de la mitad de AENA, se hablaba de 2.500 millones. Bueno, pues como consecuencia de estos, aunque es cierto que las privatizaciones no computan a efecto de PIB, pero sí la caja que se hace con la que se puede reducir deuda, ¿no? Y al final, pues se puede, quizá en 2014 pues va a ser más o menos probable que se cumpla. El año que viene, para llegar a ese 4,2, pues serían casi 14.000 millones más que habría que ajustar desde este 5,5, si es que se cumple, ¿no? Y en el 2016 al 2,8, pues otros 14.000 millones. Estamos hablando de casi 30.000 millones en 2 años, a los que hay que sumar estos 9.000 o 7.000 o 6.000, los millones que sean de reducción del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades, y es difícil que se vaya a cumplir, ¿no?, a pesar de esas previsiones del crecimiento del 0,5, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta otra cosa. Este anuncio de bajada se hace sin tener en cuenta lo que van a hacer las comunidades autónomas. Ya las comunidades autónomas se han quejado, Andalucía lo estaba diciendo, que si va a tener 1.500, 2.000 millones menos de ingresos, pues obviamente las comunidades autónomas donde tienen el grueso del gasto es en educación, en sanidad, en servicios sociales, y ahí es donde va a venir el recorte, ¿no? Por tanto, pues es la cuadratura del círculo es complicada, ¿no? Y hacer esta rebaja de impuestos en este momento, cuando desde luego nuestro sistema, el problema que tiene es de recaudación, nuestra crisis, no digo el origen, pero desde luego sí las consecuencias más graves de la crisis se están sufriendo como consecuencia de ese descalabro de la recaudación que se produce sobre todo a partir del año 2007, en 2008, 2009, y que supone pues una caída de la recaudación que aún no se ha recuperado. Es cierto que es más en unos impuestos que en otros, pero el impuesto de sociedades ha perdido casi un 70% de recaudación desde el año 2008, ¿no? Y en este sentido, pues con estas medidas, aunque luego hablemos de
la modificación del impuesto de sociedades, con esta rebaja de 5 puntos a las grandes empresas, a pesar de la limitación de las deducciones que se establece, pues difícilmente, y de hecho se prevé ya una caída de unos 2.500 millones también en el impuesto de sociedades, ¿no? En definitiva, parece difícil que se cumplan con las cifras de déficit si no hay otras subidas impositivas, como decía antes, de impuestos indirectos. Se ha dicho que el IVA no se toca, pero tantas veces se ha dicho, ¿verdad?, y se ha tocado que bueno, veremos a ver cómo queda al final, ¿no? A ver, poco más que añadir realmente. Con este baile de cifras, la verdad que es espeluznante el panorama. La verdad que es difícil pensar que sea compatible una reducción en la recaudación, como se anuncia, con el cumplimiento de los objetivos de déficit. Si Bruselas lo va a permitir o no, pues yo creo que está por ver. El otro día estábamos en un debate similar y había una versión bastante curiosa que decía que en Bruselas a lo mejor no les importa tanto el cumplimiento del déficit siempre y cuando los países apliquen religiosamente los recortes en tema de política social como se ha venido haciendo. Y pues se ponía el caso de Francia frente a España. Francia con un mejor cumplimiento en términos de déficit, pues sin embargo el mantener ciertas políticas sociales ha parecido un cataclismo en Bruselas, mientras que España, pues en la medida en la que ha ido recortando donde se espera que recorte, parece que se le puede hacer un poco de manga ancha en ciertos incumplimientos. Creo que es importante, sea cierto o no sea cierto hasta qué punto eso es relevante en Bruselas. Lo que sí que hemos visto es que buena parte de los recortes y de las medidas que se han tomado para hacer frente a la crisis tenían muy poca justificación o ninguna justificación desde el punto de vista económico y de cumplimiento del déficit. Han sido medidas muy ideológicas. Con lo cual, junto con las medidas, digamos, económicas para hacer frente a la crisis y al déficit, han venido una serie de políticas que tienen, como digo, difícil justificación y que podrían ser perfectamente reversibles en términos económicos y que, sin embargo, siguen adelante y lo que hacen es, como decía antes, aumentar esa necesidad de mejorar el gasto público y el gasto social para hacer frente a las necesidades de las personas más afectadas por la crisis. Con lo cual, sí, difícil que cumpla los objetivos de déficit. Lo que sí que claramente no es compatible es con garantizar esa financiación necesaria para garantizar las políticas públicas que van a hacer falta de manera equitativa. La parte de equidad, lo podemos ver luego también un poco según vaya el debate, es la otra pata también de lo que tiene que ver con la fiscalidad desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista del gasto. Es decir, al margen de la capacidad recaudatoria del sistema, la manera en la que está distribuido el esfuerzo fiscal entre los distintos actores en España y cómo lo aborda o cómo no lo aborda la reforma que se ha propuesto, pues también hace ver que la equidad no es uno de los principios que estén en los objetivos o en el mandato que el Gobierno quiere llevar adelante con esta reforma, ¿no? Sí, en ese sentido, y te voy a preguntar a primero, Teresa, por no dejarla siempre al final, con menos. En relación con el tema de equidad, se están haciendo aproximaciones sobre quién gana, quién pierde en esta reforma fiscal, en esta rebaja fiscal, pero por lo que yo he visto, digo que son estimaciones todavía muy por encima, ¿no? Hay gente que plantea que los principales beneficiarios en términos absolutos y relativos en relación con la cantidad de dinero que dejarían de declarar son fundamentalmente las rentas altas de trabajo y capital y sobre todo aquellas rentas de capital que hacen operaciones especulativas a corto plazo serían los mayores beneficiarios de estas modificaciones. Claro, esto choca radicalmente con un modelo fiscal que tendiera hacia la equidad, ¿no? Es decir, que esto no ayuda a solucionar los graves problemas de desigualdad que se están generando en la sociedad española. Sí, ¿no? Efectivamente. El problema de desigualdad es un problema en el que una cantidad relativamente pequeña de personas se enriquecen de manera proporcionalmente mucho más de lo que se enriquece el resto de la sociedad cuando había crecimiento económico, y eso ocurrió en España durante el boom económico de la burbuja inmobiliaria, etcétera. Pero es que con la llegada de la crisis y con el impacto de la crisis y de las medidas de austeridad,
esa élite, digamos, ese 1% muy rico en España, no se ha visto afectado por la crisis, ha seguido aumentando su riqueza, mientras que el resto de la población, los que estaban mal, siguen estando mal o peor, y mucha gente ha visto cómo pues nos hemos empobrecido por una bajada, congelación de salarios y por un aumento del coste de vida, básicamente. El sistema fiscal ya refleja, antes de la propuesta de la reforma, ya refleja esos privilegios y esas distorsiones dentro de su diseño. Un sistema donde sistemáticamente, bien miremos la parte de las empresas, bien miremos a los individuos, aquellos que tienen más capacidad, más renta, más riqueza, están beneficiados por el sistema porque pagan proporcionalmente menos de lo que les correspondería de acuerdo con su nivel de riqueza. Y la reforma fiscal va justo en la dirección de ahondar más en esa diferencia. La eliminación de los tramos superiores en el impuesto de la renta, por ejemplo, de la renta al trabajo, que desaparecen 3 tramos que había por encima de los 70.000 euros y se quedan todos a un mismo tipo impositivo a partir de los 60.000 euros, es una medida que lo que hace es restar de un plumazo la progresividad que introduce cada uno de los tramos, que es la capacidad de hacer que aquellos que tienen un poquito o mucho más de ingresos contribuyan más que proporcionalmente a las arcas del Estado. Bueno, pues a partir de 60.000 euros el Gobierno con esta propuesta decide que ya son familias de altos ingresos, cuando hay familias que sabemos que tienen más de 100.000, de 300.000, de medio millón de euros, que podrían estar contribuyendo mucho más. Y se benefician doblemente por la parte del IRPF y por el tratamiento, como decías, a las rentas de capital, que es una rebaja en los impuestos que irían de la mano de esas actividades económicas especulativas, ¿no? Con lo cual al final son personas. Nosotros tratamos de hablar menos de rentas y hablar más de personas que son quienes se benefician realmente de este tipo de medidas, y generalmente, además, bueno, pues es bastante fácil cerrar el círculo y ver que son casi las mismas personas las que se benefician de esa bajada en el IRPF por lo alto, de esa bajada en el impuesto sobre el capital por lo alto, y de ese tratamiento privilegiado para las grandes empresas. También acaban coincidiendo, por regla general, las personas y las familias, ¿no? Sí, bueno, la reforma, nosotros hemos hecho bastantes cuadros, bastantes simulaciones, y desde luego a quien beneficia en mayor medida es a las rentas más altas. Esto no cabe duda. Con esta reforma se revierte parte de la progresividad que la anterior modificación que en 2012 se produjo respecto de la renta, con la introducción de esos 2 nuevos tramos, como decía Teresa. Bueno, esto se revierte. Claro, el Gobierno ha presentado la comparativa con el año 2011, ¿no? Pero si la comparamos con la situación actual, que es lo que, bueno, cualquier contribuyente va a notar con el cambio, ¿no? Va a ver lo que está pagando ahora y qué le supone el ahorro. Pues desde luego quien más se van a ahorrar van a ser esos tramos altos de rentas, y desde luego en lo que se refiere a los rendimientos del ahorro, del capital, a los rendimientos del capital, pues la bajada todavía va a ser mayor para los mayores. Ahora mismo hay 3 tipos que son 21, 25 y 27, menos de 6.000 euros hasta 24.000 o más, y quedaría, después del año 2016, quedarían 19, 21 y 23, con lo cual quienes más van a ahorrar van a ser los tramos más altos. El tramo más alto sería a partir de 50.000 euros, ¿no? Desde luego la reforma en sí es regresiva. La reforma, finalmente, el tipo marginal más alto va a quedar a partir de los 60.000 euros de rentas, con lo cual va a pagar en la misma medida quien tiene un buen sueldo de 60.000 euros, ¿no? Un profesional, un empleado, un funcionario con 60.000 euros, que el presidente de una gran compañía que cobre 1 millón de euros o 2 millones de euros, ¿no? Va a pagar el mismo porcentaje a partir de los 60.000 euros, ¿no? Pero no solo la reforma es regresiva, sino que además deja el sistema con mayor regresividad todavía, porque desequilibra a favor de la imposición indirecta, la estructura impositiva. Ahora mismo, a pesar de lo que muchas veces se comenta, que la imposición directa tiene mayor peso, que hay que dar más peso a la indirecta, eso decía el informe Lagares, decía el Fondo Monetario Internacional, sigue insistiendo la Unión Europea. Lo cierto es que con los últimos datos que publica Eurostat, referidos a 2012, está desequilibrada ya el reparto entre impuestos indirectos y directos
muy poquito, pero una décima hacia la imposición indirecta. En el año 2012 se recaudaron 110.000 millones en impuestos indirectos y 109.000 en impuestos directos. Si ahora en estos dos impuestos directos, sociedades y rentas, se van a recaudar 9.000 millones menos, pues se va a multiplicar por 9 esa diferencia de 1.000 millones, ¿no? Y en relación con esto me gustaría comentar algo, y es la opinión de los españoles que reflejan la última encuesta del CIS, ¿no?, sobre comportamientos tributarios, que está realizada a julio del año pasado y en la cual la inmensa mayoría de las personas que responden a la pregunta de si el sistema se debe apoyar fundamentalmente sobre imposición directa o indirecta, de los que responden casi el 80% se inclinan por la imposición directa. Pero es que además, si vemos desagregado esos resultados en función de los partidos a los que vota cada una de las personas que responde, vemos que, si bien es cierto que en los partidos de izquierda hay un mayor porcentaje, incluso los votantes del PP casi duplican los que piensan que debe descansar la imposición, o sea, el sistema sobre imposición directa más que sobre la indirecta, ¿no? Entonces, con esta respuesta, con esta opinión, habrá que preguntarse por qué se empeñan tanto la Troika como el Gobierno en seguir diciendo, y Lagares lo decía en su informe, que hay que modificar, hay que ir pasando imposición directa a indirecta, ¿no? Priman más los mercados, seguramente, porque en el propio informe Lagares, cuando se habla de la dualidad del impuesto, de por qué se está tributando en menor medida por los rendimientos de capital sobre los rendimientos de trabajo, la explicación que dan es exactamente esa. Los mercados se han acostumbrado a la dualidad y será muy difícil que se desacostumbren, ¿no?, que acaben con esa idea, ¿no? Bueno, pues esto nos da una idea de cuál es la situación, ¿no? Imposición indirecta, mayor preponderancia después de la reforma que la directa, ¿no? Yo una pequeña matización, una primera pregunta, porque en esta mesa siempre hablamos de impuesto de capital, pero el Gobierno habla de impuesto sobre el ahorro. ¿Los términos son importantes, son refiriéndonos a lo mismo? Bueno, es un eufemismo hablar del impuesto sobre el ahorro, como llevamos ya bastantes años donde el eufemismo se ha convertido en la norma para tratar de desorientar al personal o equivocar al personal, y si no engañar al personal. Entonces, yo cuando estudiaba se hablaba de las rentas del capital, y yo durante muchos años siempre he hablado de las rentas del capital. Ahora unos 8 o 10 años, coincidiendo con todo el cambio, fundamentalmente a partir del cambio en la Comisión Europea, empezó a hablarse de la imposición sobre el ahorro y la fiscalidad sobre el ahorro. Realmente el ahorro son rentas del capital, entonces lo que siempre se han llamado rentas del capital. Entonces, hay que tenerlo claro, porque lo que no son rentas del trabajo son rentas del capital. Bueno, existen las llamadas rentas mixtas en términos de contabilidad nacional, que es la persona que se emplea a sí misma, donde su renta es una renta al mismo tiempo del trabajo y del capital, porque se emplea a sí misma, los autónomos. Un puro eufemismo. Realmente es absolutamente correcto hablar de rentas del capital, y ilustra mucho mejor su procedencia que hablar de las rentas del ahorro. Pasa que, claro, como ahorrar hay mucha gente que ahorra, pues entonces lo que se quiere es legitimar, porque, bueno, pues una persona que tenga un sueldo de 20.000 euros brutos al año igual ahorra un poquito, ¿no? Que, por cierto, a esos precisamente que ahorran un poquito, en esta reforma les quitan la exención que tenían a ese pequeño ahorro, curiosamente, para favorecer estas cosas que hace este Gobierno, que son absolutamente increíbles, que, o sea, no lo concibes, cómo van en contra incluso del pequeño ahorrador, ¿no?, eliminando esa exención que había antes. Bueno, por lo tanto, he contestado a tu pregunta. Pero hay una cuestión sobre impuestos directos e impuestos indirectos. Yo tengo aquí los cálculos, no lo van a ver ustedes, es una pena, en este gráfico, pero este gráfico está sacado de los datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y lo que he hecho es pintar desde 1965, que es cuando da los datos la OCDE, hasta 2012, la distribución entre impuestos directos, indirectos y cotizaciones a la Seguridad Social. Entonces, es que hay que tener mucho cuidado con los términos cuando hablamos de impuestos directos e indirectos, porque se incluyen, hay que saber si incluimos o no las cotizaciones a la Seguridad Social. En el dato que estaba dando no incluía las Yo soy contrario a incluir las cotizaciones a la Seguridad Social, porque las cotizaciones a la Seguridad Social es un ingreso afectado que financia fundamentalmente las pensiones, alguna otra cosa más, pero básicamente. Entonces debemos quitarlo. Entonces, si vemos la distribución entre impuestos directos e indirectos, los impuestos indirectos llevan desde el año 78 siendo superiores a los impuestos directos.
indirectos. Y en el 2012 los impuestos indirectos representaban del total, es decir, quitando las cotizaciones a la Seguridad Social, o sea, las cotizaciones a la Seguridad Social eran como una tercera parte de los ingresos, el 38% eran impuestos indirectos y el 29% impuestos directos. Con lo cual, quiere decir que en estos momentos el reparto entre impuestos directos e indirectos está 55-57% impuestos indirectos, 42-43% impuestos directos. Eso es así y además se ha agravado en la crisis. Han crecido más los impuestos indirectos que los impuestos directos, a pesar del fiasco del impuesto sobre el valor añadido. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque eso indica que, a grosso modo, el sistema fiscal español es un sistema fiscal regresivo, como tal, a grosso modo, básicamente. Si me permite, se me olvidó una puntualización en relación con tu pregunta, y es que algo que el Gobierno actual había hecho y que nosotros desde mi organización habíamos aplaudido el año pasado, que es sacar precisamente de esa tributación de los rendimientos de capital los rendimientos especulativos, los incrementos de patrimonio especulativos, o sea, los que se producen, según esa modificación, en un periodo inferior al año, una venta de un inmueble que has comprado y vendes al mes, o de unos valores. Bueno, esto desde luego llevarlo al concepto de renta del ahorro parece complicado, ¿no? Y era algo que nosotros veníamos proponiendo hace tiempo. El año pasado se sacó, y en esta declaración ha sido en la primera, en la cual se han tenido que incluir como especulativos al tipo general estos rendimientos. Bueno, pues con la reforma se revierte. Con la reforma, algo que justificaba el Gobierno precisamente en esa falta de equidad de tributar como rendimientos del ahorro estos especulativos, ahora de pronto en unos meses ha cambiado de opinión y los vuelve a incluir entre los rendimientos que van a ir a la tributación del tipo fijo del capital. Habéis mencionado de forma tangencial, y estaba pregunta, la modificación también en el impuesto de sociedades, ¿no? La justificación que da el Gobierno es que teníamos un impuesto nominal muy alto, que por las deducciones generaba un impuesto efectivo mucho más bajo, en torno del 30 al 9% en la práctica, lo que pagaban la media, y las grandes empresas todavía menos que el 9%. De hecho, en el informe vuestro de Oxfam decís que lo que tiene que hacer es que el efectivo se asemeje al nominal, eliminar las deducciones, la panoplia de deducciones que hay, que muchas veces no tienen una justificación seria porque no hay un efecto. El efecto que se busca con esas deducciones no se produce porque no hay un control de esos gastos fiscales. Pero lo que ha hecho el Gobierno es lo contrario, es bajar el nominal diciendo que se acerca al efectivo. Bueno, eso significa una menor tributación de las grandes empresas, fundamentalmente, ¿no? Que hable Carlos de eso, que sabe mucho más, porque es No. de broma, o sea, es de broma. No es Yo así. digo que es de broma. Es decir, para reducir la brecha, entonces lo que digo, si es el 9 o el 10 y entonces era el 30, pues ahora lo que hago es digo, pongo el 20 y ahora si antes eran 20 puntos, pues ahora ya solo son 10. O sea, es absolutamente de broma. Claro, sí, se ha hablado continuamente de acercar el nominal al efectivo, ¿no? Nosotros lo que venimos planteando es que el efectivo se vaya acercando al nominal. Es más, nosotros, en relación con el impuesto de sociedades, que es el impuesto que ha sufrido el mayor descalabro, entre 2007 y 2011 cae un 70%. Desde luego no tiene nada que ver con la caída de la actividad. Tiene que ver, pero no esa caída del 70%, ¿no? Estamos hablando de demasiadas facilidades que se ha dado, sobre todo a las grandes sociedades, para reducir sus bases imponibles. Estamos hablando de fraude, estamos hablando de elusión, estamos hablando de cosas que no se modifican ahora. Y además es que estamos hablando de que los tipos efectivos, según la última memoria de la Administración Tributaria, vemos que los tipos, no tiene un tipo progresivo el impuesto de sociedades, no es un impuesto progresivo, pero al menos tenía dos o tres tasas, dos o tres tipos de gravamen para empresas de reducida dimensión, ahora para las que se crean y luego para las grandes, ¿no? Bueno, pues si analizamos los efectivos vemos que va disminuyendo el tipo efectivo, que a mayor facturación, a mayor volumen de actividad, disminuye el efectivo, y de hecho se da la situación de que, sobre datos de 2011, las empresas que tienen una actividad superior a 1.000 millones de euros tienen un tipo efectivo 5 puntos por debajo del de las pymes, a pesar de que las pymes tributan
en principio tributaban 5 puntos menos al 25 en vez de al 30, ¿no? Con esto lo que hacemos es seguir manteniendo ese diferencial, incluso ampliarlo, porque ahora las grandes lo que van a hacer es tributar también al 25%, ¿no? Va a haber un tipo de tributación igual para las pymes que para las grandes, ¿no? Y ya si hablamos de las muy grandes, de las grandes corporaciones, estas que declaran en régimen de consolidación, el último tipo que publica la memoria de recaudación del año 2012 de la Agencia Tributaria, el último tipo efectivo es del 3,5%. Es el 3,5% y algunos economistas, algunos expertos te dicen que esto es lógico porque ya pagan fuera, ¿no? El tema es que se están desgravando o se están reduciendo lo que están pagando fuera. Claro, el problema es que fuera no pagan y esto lo está reconociendo la Unión Europea, la OCDE. Bueno, el año pasado la OCDE ha presentado un informe para modificar o intentar modificar esta situación de la planificación fiscal agresiva o abusiva de las grandes transnacionales, que al final no es que se aplique la doble o se aplique esa cláusula para evitar la doble imposición aquí y fuera, sino que al final lo que se está consiguiendo es la doble exención. No tributan ni en el país donde producen el beneficio ni fuera, ¿no? Y desde luego esta es una situación que la reforma del impuesto de sociedades pues no va a revertir. Sí que han anunciado algunas medidas de las que plantea la OCDE, dice que se adelantan en este tipo de cautelas para intentar acabar con esa planificación fiscal abusiva, pero lo cierto es que vamos a ver lo que se recauda el año que viene. Ya en el año 2013 la recaudación del impuesto de sociedades, después de haberse recuperado un poco, sobre todo como consecuencia de haber subido los ingresos a cuenta, lo cual, bueno, pues es algo, digamos, engañoso, porque si bien se practican esas liquidaciones superiores por parte de las grandes empresas, al final, cuando llega el momento de hacer la declaración, se va a compensar. Como se ha ido prorrogando ese mayor ingreso a cuenta, pues no se ha notado el efecto. A pesar de eso, el año pasado se han recaudado ya más de 1.500 millones menos, otra vez, que en el año 2012, ¿no? A pesar de que el ministro va diciendo que han recuperado la tributación de las grandes empresas y, bueno, hasta ahora, desde luego, no ha sido así y con esta reforma nos tememos que tampoco, ¿no? Sí, a ver, yo quizá añadir un par de cosas sobre lo que comentabas antes, Carlos, de la doble imposición o la doble exención y la realidad que supone que es que las grandes empresas, los grandes grupos multinacionales acaben no tributando ni aquí ni en los países donde operan. Para una organización como Oxfam es una de las preocupaciones fundamentales porque supone el mayor drenaje de recursos de los países en desarrollo por la falta de tributación de las empresas multinacionales que operan en sus países y que luego, como vemos aquí, tampoco acaban tributando en el país de origen de las empresas matrices. Con lo cual es una de las prioridades el abordar a nivel nacional, internacional y regional dentro de la Unión Europea el cómo hacer frente a una reestructuración del sistema financiero internacional y del sistema de estructuras financieras que permiten que esto sea así, con pues gracias al respaldo de la existencia de paraísos fiscales y la connivencia de los distintos gobiernos a los distintos niveles. Y un par de datos más sobre el tema de las empresas. O sea, yo creo que es importante el señalar que la reforma hace dos cosas, entre otras, pero hace fundamentalmente dos cosas en el impuesto de sociedades. Una es reducir el impuesto que deberían, en teoría, pagar y que ya vemos que no pagan las grandes empresas, pero es que además lo equipara a un impuesto único independientemente del tamaño de la empresa, con lo cual, una vez más, se vuelve a eliminar cualquier rasgo de equidad que pudiera haber previamente en el impuesto de sociedades, es decir, decidir tratar exactamente igual a una pequeña empresa, un pequeño negocio que abre una persona, que una gran empresa, una gran multinacional, lo cual es verdaderamente aberrante. Y es más aberrante, yo creo, además, de nuevo, en un contexto como el actual. Es decir, que en un contexto en el que hay las necesidades sociales que hay en este momento y de recaudación, se permita rebajar el impuesto teórico que deberían estar pagando grandes multinacionales en España, desde el punto de vista ético, es muy difícil de digerir por la población. Y luego hay otro tema, que es el por qué acaban pagando tan poco respecto a lo que deberían pagar teóricamente, ¿no? Lo que es el tipo efectivo que pagan respecto al tipo nominal. Y ahí se explica, y yo lo voy a explicar de manera muy pedestre,
por el número o la cantidad de ventajas o lo que se llaman beneficios fiscales que pueden aplicar las distintas empresas, de manera que se acogen a estos beneficios para acabar tributando menos. La realidad es que esa inequidad que decíamos antes que ya existe en el sistema tributario español se refleja también entre la tributación de las distintas empresas. Nosotros publicábamos en el informe que mientras los resultados, la aportación a los resultados contables, es decir, a los beneficios que generan las empresas, se reparte entre un 60% proveniente de las grandes empresas y un 40% de las pequeñas empresas, si uno ve el aporte que hacen en la recaudación por el impuesto de sociedades, las grandes empresas apenas contribuyen con un 24%, mientras que el 76% del impuesto de sociedades lo aportan las pequeñas empresas cuyo volumen es mucho menor. Es decir, es repetir sistemáticamente ese modelo en el que quienes tienen menor capacidad están soportando una carga fiscal mucho mayor, ¿no? Sí, en ese sentido también habéis mencionado un tema que yo quería preguntarle, y empezando por ti, Carlos. Hay un tema que no aparece en la reforma, que es medidas contra el fraude fiscal, ¿no? Estamos hablando de un problema que vosotros habéis estimado en 70.000 millones de euros anuales, no sé, más o menos el diferencial de presión fiscal con la Unión Europea, el déficit del estado del bienestar que tenemos de media con la Unión Europea, ¿no? Y no se menciona nada. Tenemos un sistema, vosotros lo habéis denunciado de forma reiterada, de transacciones de profesionales de personal de la agencia tributaria, que vosotros hay una persona en la agencia tributaria o personal de la agencia tributaria por cada 1.000 personas, por 976 personas de población activa en España, mientras que esa relación en Francia es de 400 y en Alemania 370. Me parece que tenéis mucho más trabajo teórico, otra cosa es que se puede hacer, ¿no?, que el que tienen otros países. Claro, eso parece que de eso no se toca nada, cuando además vosotros sabéis que el 72% del fraude fiscal está concentrado en 3.000 empresas o grandes fortunas de este país, con lo cual no sería muy difícil, ¿no? Pues efectivamente, en esta no reforma, que ya hemos dicho que no es una reforma, que es un parcheo en dos impuestos, desde luego no se contemplan, a pesar de que se han vendido algunas medidas, ¿no?, como esa publicación de la lista de morosos. Se ha transformado, porque hace unos meses Montoro hablaba de la lista de defraudadores, ¿no? Se ha transformado en una lista de morosos. Bueno, pues bienvenida sea la lista de morosos. Debería haber una de defraudadores y debería haber una también de lo que están pagando, que diera transparencia a lo que están pagando las grandes empresas. Nosotros lo estamos proponiendo hace tiempo, ¿no?, junto a esa lista de morosos, a la de defraudadores, que se publique una lista de lo que pagan esas grandes empresas. Esto que leemos en la prensa y que nos escandaliza cuando vemos que empresas tecnológicas que venden muchos productos en nuestro país no pagan impuestos, o grandes empresas españolas que derivan su tributación a Irlanda. Todo esto debería de publicarlo también el Ministerio, ¿no?, para que los ciudadanos, los consumidores, conozcan los impuestos que están pagando las grandes empresas, ¿no? Pero al margen de esto y de alguna medida más declarativa que otra cosa, como la de una relación con paraísos fiscales, se dice que se revisará la lista. Bueno, en España hay una lista que proviene del año 2001 y que, como la lista de la OCDE y todas estas listas oficiales, se ha ido cada vez quedando con menos territorios que se consideran paraísos fiscales, ¿no? A raíz de que la OCDE estableció un criterio, que era el de que firmaran acuerdos de intercambio de información con 12 países, llegamos a ver el esperpento de que muchos de estos territorios firmaron entre sí estos acuerdos, paraísos fiscales entre sí firmaban estos acuerdos y quedaban fuera. Pues ahora mismo en la lista de la OCDE yo creo que hay un país o una isla, creo que por ahí perdida. Lo demás ya no son paraísos fiscales, ¿no? Sin embargo, bueno, pues los estudios que se hacen, ¿no?, algunas organizaciones sobre estos territorios, lo que nos dicen es que cada vez están más bollantes, ¿no? Y de hecho en España, bueno, los paraísos, las filiales de las empresas del IBEX en paraísos fiscales van creciendo año tras año. El Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa publica repetidamente unos estudios sobre la responsabilidad social de las empresas del IBEX, y el último dato es que han crecido, bueno, el 100% de las empresas tienen filiales en paraísos fiscales, aunque hay dos que por lo menos argumentan actividad en estos territorios, pero el resto no. O sea que y van creciendo. Los bancos cada vez tienen más
filiales en paraísos fiscales. O sea que esa declaración que se hizo al principio de la crisis, en la cumbre del G20 en Londres, de que los paraísos fiscales se acababan, ¿no? Creo que lo dijo Sarkozy cuando decían que se iba a refundar el capitalismo y todas estas cosas, pues la verdad es que sí que se va hablando en la OCDE cada vez más, en el G20, en la Unión Europea, pero medidas no se toman, se van creando comisiones, se estudian los asuntos, pero esa rapidez que tiene la Unión Europea en obligar a los Estados con problemas a implementar esas políticas de austeridad o incluso a cambiar la Constitución, como en nuestro caso, en 2 o 3 meses, pues en relación con estas medidas frente a la planificación fiscal agresiva y frente a los paraísos fiscales, vemos que se van demorando en el tiempo, ¿no? Pero bueno, centrándome en el tema, desde luego, si ha habido en los últimos años 2 leyes específicas para tratar el tema del fraude fiscal, una fue con el anterior gobierno en el año 2006, la Ley 36/2006, y otra ha sido en el año 2012. Por parte de este gobierno, bueno, se han tomado algunas medidas, algunas que nosotros veníamos proponiendo hace tiempo, como la limitación del efectivo, que tampoco se ha limitado a 2.500 euros, la posibilidad de utilizar efectivo cuando interviene un profesional, un empresario. Nosotros hablábamos de rebajarlo a 1.000 euros y que además tuviera efectos en cuanto a la no deducibilidad de esas facturas, nada de eso hay, ¿no? Pero bueno, hay una batería de medidas que, por cierto, en relación con el delito fiscal, lo que han hecho ha sido dar mayor facilidades a los grandes defraudadores para que hasta en el último momento se puedan arrepentir y se queden sin delito, admitiendo el delito, se queden con una pena ínfima y con una multa también bastante baja, ¿no? Desde luego echamos en falta medidas fundamentales en la lucha contra el fraude. Se hablaba de los medios de la agencia tributaria. Es cierto que desde luego, no solo con la Unión Europea, con la OCDE, estamos en la mitad de la media, tanto en efectivos, en técnicos, en inspectores, en agentes, pero también en inversión o en gasto. Aquí apenas un 0,13% del PIB es lo que se dedica en España, frente a la mayoría de los países europeos, que la media desde luego está en más del doble, y países que están invirtiendo el 0,3, el 0,4, o sea, hay una diferencia importante. Pero nosotros, sobre todo, lo que nos centramos es en la necesidad de esa reforma sustancial de la agencia tributaria, tanto en su estructura como en su funcionamiento, que cambie la forma de actuar. La agencia tributaria está centrada en el control de los controlados, ¿no? Nos gusta decir, ¿no?, en el control de esas pequeñas discrepancias de los declarantes, sobre todo de rendimientos de trabajo o pequeños pymes, autónomos, y desde luego el esfuerzo que se dedica a la investigación, a la inspección de las grandes empresas, y ya si hablamos de las muy grandes, pues es prácticamente ínfimo. Cada vez la inspección, la investigación en relación con estas empresas hace un trabajo más formal que otra cosa, de comprobar, bueno, que se declaran los asientos que están registrados en la contabilidad, pero desde luego el trabajo de inspección, de investigación, deja mucho que desear. Apenas un 20% de los efectivos de la agencia se dedican a ese trabajo, ¿no? Y por eso nosotros decimos que hay que cambiar la lupa. Hay que perseguir todo tipo de fraude, pero desde luego aquí donde están las mayores bolsas de fraude, que según nuestros datos, efectivamente, más del 72% del total del fraude sería responsabilidad de grandes empresas y grandes patrimonios, pues ahí desde luego vemos que el esfuerzo es mínimo, ¿no? Echamos en falta, por supuesto, en estas modificaciones, medidas contundentes de lucha contra el fraude. Según nuestros datos que publicamos a finales de enero, bueno, casi un 25% del PIB sería la cifra de economía sumergida. Podríamos estar hablando de cerca de 90.000 millones entre cotizaciones sociales e impuestos que se dejan de recaudar, ¿no? Y lo peor es que en los 4 años de crisis, hasta el año 2012, de 2008 al 2012, se ha incrementado en 60.000 millones, lo cual demuestra que la agencia tributaria no funciona, porque cada vez es mayor el volumen de fraude, ¿no? Y para esto, desde luego, pues hace falta voluntad política, que no ha demostrado ni este gobierno ni los anteriores, ¿no? Hombre, hubo una amnistía fiscal, ¿no? Por Siempre puede haber otra. Bueno, de hecho, en el libro, y para hacer referencia al libro, lo primero, cuando hacemos propuestas, las primeras propuestas es la lucha contra el fraude fiscal, porque este es el primer problema y el problema fundamental que tenemos en España en el temas de fiscalidad y de impuestos, el fraude fiscal. Y desafortunadamente no es algo que se pueda solucionar a corto plazo.
Pero todo lo que hemos visto últimamente es que lo que hace es empeorar. Por lo tanto, el punto de partida es que no es fácil solucionar el problema del fraude fiscal porque está absolutamente interiorizado en la población española y, por lo tanto, solucionarlo es una solución a largo plazo de educación permanente, insistente, desde educación para la ciudadanía y que puede durar pues una generación sociológica, 25 años, para cambiar nuestra manera de pensar respecto a la Hacienda. Eso por una parte. Entonces, pero hay medidas que se pueden empezar a tomar, que están aquí, no las voy a desgranar porque así les incentivo a que lean ustedes el libro, que están con medidas concretas y fáciles para empezar a luchar contra el fraude fiscal. Y les voy a dar además ahora unos datos que son una primicia, aunque en el libro se da un dato, porque es una tesis doctoral que se acaba de depositar y por lo tanto ya se pueden proporcionar los datos sobre el fraude fiscal, una tesis doctoral que yo he dirigido en la Universidad de Salamanca, que ha estimado el fraude fiscal en el IVA y en el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Y lo ha hecho de una manera sin ningún modelo econométrico, de la manera más sencilla y la más rigurosa a mi manera de ver, que es tomando la contabilidad nacional. Es decir, ¿qué dice la contabilidad nacional? Que son las rentas que deberían declararse en el impuesto sobre el valor añadido, lo que se llama la recaudación teórica ajustada. Es decir, cuánto sería lo que tendría que tributar por el impuesto del valor añadido. Y a continuación se recoge cuánto se recauda. Bueno, pues fíjense ustedes, en el año 2012 la diferencia ha sido del 35,3%. Es decir, el 35% de lo que tenía que tributar por el impuesto del valor añadido no ha tributado. Eso supone en el año 2012 un 2,7% del Producto Interior Bruto. La media entre 2003 y 2012, que es el periodo que cubre esta investigación, es que el fraude ha sido de media cada año más de 2 puntos del Producto Interior Bruto. O sea, esto es una cosa absolutamente tremenda. En algún año el fraude ha podido llegar al 50%. Aunque les doy la media de todo el periodo, porque bueno, la contabilidad nacional, hay una serie de saltos y de problemas en la propia contabilidad nacional, que es mejor tomar la media. Pero estamos hablando de aproximadamente 27.000, 28.000 millones de euros anuales, de media en todo el periodo, 2,1% del Producto Interior Bruto. Solo de IVA. Vamos al impuesto sobre la renta. En este caso, en el impuesto sobre la renta, lo que se hace es, se estima cuáles son los ingresos que deben tributar y se comparan con los ingresos declarados, de nuevo, simplemente tomando los datos de la contabilidad nacional, y el grado de cumplimiento, por ejemplo, en el año 2012 ha sido de solo el 75%, con lo cual implica que hay un índice de fraude de cerca del 25%. Si nosotros tomamos el tipo medio del impuesto sobre la renta en el 2012, lo que estamos hablando es que de nuevo se están perdiendo por impuesto sobre la renta el tipo medio, o con esto hay que tener, en el impuesto sobre la renta es un poco menos directo que en el IVA, pero estamos hablando de nuevo de que se está perdiendo algo más de 2 puntos porcentuales de recaudación en el impuesto sobre la renta. De hecho, la base imponible no gravada en el impuesto sobre las rentas, de acuerdo con los datos de contabilidad nacional, en 2012 era el 16,5% del Producto Interior Bruto. O sea, los datos son absolutamente estremecedores. Pero además, lo más curioso de todo es que si nos cogemos el fraude en rentas del trabajo, que hay quien dice por ahí un estudio que las rentas del trabajo, una cosa de estas de estudios que publican determinados académicos, se sobredeclaran, con datos de contabilidad nacional, por desgracia, las rentas del trabajo también infradeclaran. Por lo tanto, hay fraude en las rentas del trabajo. Es un poco menor. En el 2012 estaría alrededor del 16%. Pero bueno, además esto es obvio porque hay una encuesta que hace la Unión Europea, el Eurobarómetro, donde le preguntan a la gente si alguna vez ha cobrado en negro, y hay un porcentaje de españoles que me parece que estoy hablando de memoria, creo que es el 15%, que dicen que cobran en efectivo, que equivale a cobrar en negro. Es decir, que es obvio que hay gente que le están pagando sin que haya declaración, es decir, incluso en las rentas del trabajo. Y termino con el último dato. ¿Cuánta gente, incluso, es decir, España ha tenido un éxito enorme en conseguir que la gente declare? Y entonces podíamos pensar, bueno, pero entonces en España declara todo el mundo. Bueno, pues tampoco. Resulta que solo en rendimientos del trabajo, porque no se puede saber, para rendimientos del capital es imposible, pero para los rendimientos del trabajo sí se puede saber cuánta gente tenía que declarar con la encuesta de población activa. Entonces se compara las declaraciones presentadas por rendimientos del trabajo con los que debieron haber presentado con la encuesta de población activa, y sale que en el año 2011, porque no hay datos para el 2012, pues aproximadamente un 19% de la gente no presentó declaración.
Los datos son estremecedores, absolutamente estremecedores. Este es el principal problema que tiene en estos momentos la sociedad española y por supuesto, el sistema fiscal. Y claro, es absolutamente de risa las medidas que aparecen ahí en esta llamada reforma. El propio plan de estabilidad dice que van a recaudar 1.000 millones, aunque los datos que da GESDA, absolutamente valiosos, se está viendo cómo se están reduciendo los ingresos. En un comunicado de prensa reciente veis que los ingresos de la lucha contra el fraude van fatal, es decir, no se están cumpliendo los objetivos y además encima, bueno, pues tenemos cosas que incentivan a defraudar más, como es la amnistía fiscal famosa. Bueno, yo creo que esto es suficiente ya y yo creo que no hay más que añadir, por mi parte. Sí, nosotros también vamos muy en la misma línea, es decir, la lucha contra el fraude, decimos e insistimos que debería ser la medida probablemente más eficiente y más ejemplarizante a la hora de abordar el problema de la recaudación en España. Eficiente porque el 70% del fraude que estima GESTA proviene de las grandes fortunas y de las grandes empresas, con lo cual, por lo mismo que comentabas antes, Bruno, por el hecho de ser un grupo reducido de actores, debería ser relativamente fácil el poner los medios, emplearse y realmente conseguir atajar esa fuente de fraude que revertiría en unos ingresos de más de 40.000 millones de euros muy necesarios para las políticas, como decía antes. Pero además sí es cierto que en España hay un problema de falta de cultura y de ética fiscal importante y hay un nivel de tolerancia al fraude, al pequeño fraude, muy grande. Pero también es cierto que en un contexto como el actual, donde además vemos, como decís en las cifras, que aumenta la economía sumergida, porque para muchas personas no quedan muchas otras opciones a la hora de buscarse la vida y de buscarse unos ingresos, en esto, como en tantos otros temas, es fundamental la ejemplaridad a la hora de decidir qué señales se mandan a la sociedad. Una amnistía fiscal no es la señal que hace falta a la hora de abordar y de querer cambiar esa falta de ética o de cultura fiscal en este país. El seguir permitiendo que sean las grandes fortunas, las grandes empresas quienes se privilegien y quienes salgan también inmunes a cualquier intento de mejorar la lucha contra el fraude, pues tampoco es ejemplarizante. Con lo cual yo creo que es muy importante en una situación como la actual, donde la sociedad civil está enormemente sensible y atenta a cuáles son las señales que llegan desde nuestros dirigentes políticos, creo que el Gobierno debería atender a esa demanda con mucho cuidado para realmente empezar desde el propio Gobierno por ser contundente en la tolerancia cero hacia el fraude fiscal. Y en ausencia de eso va a ser muy difícil vender ni esta reforma fiscal ni cualquier otro tipo de ajuste en la sociedad en España. Además, tenemos por delante un largo camino para convertirnos en una Finlandia o un Dinamarca donde cometer un pequeño delito fiscal sea una aberración social. Ese es un camino muy largo, pero hay medidas mucho más inmediatas y más contundentes que sí se podrían estar tomando y lo que vemos es justamente todo lo contrario. Sí, yo iba a terminar la parte y si alguien quería intervenir en el público, simplemente un comentario de un párrafo inicial del libro que hacemos con los impuestos, de la colección que hacemos de ACAL, que a mí me parece, además yo os sugerí que lo pusierais al principio porque me parecía muy esclarecedor, ¿no? Se dice, nuestro sistema fiscal es inconstitucional, porque en la Constitución dice que nuestro sistema fiscal tiene que permitir que todos los españoles contribuyan de acuerdo con su capacidad económica, debe ser un sistema justo y debe permitir la sostenibilidad de los gastos públicos. Lo que decís al principio del libro es que ni todo el mundo aporta según su capacidad, que es un sistema injusto y que no es sostenible. Por lo tanto, esta reforma no mejora en nada la constitucionalidad de nuestro sistema fiscal, al revés, ¿no? Es obvio, es decir, está puesto el artículo 31.1 de la Constitución, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que no tendrá en ningún caso alcance confiscatorio. Es obvio que no tiene alcance confiscatorio y el sistema es absolutamente injusto, luego es inconstitucional, se puede decir, y con estas modificaciones todavía va a empeorar más
la situación. Es obvio. Entonces, y esto, bueno, pues está muy bonito que esto aparezca en la Constitución, como el derecho a la vivienda, etcétera, pero entonces se convierte en papel mojado, aspectos fundamentales, porque el sistema tributario es la estructura de una democracia. Es decir, lo dijo el juez Holmes del Tribunal Supremo en 1800 no sé cuánto, Carl Sunstein, un constitucionalista americano muy prestigioso, lo viene diciendo: los impuestos son el precio de la libertad o el coste de la libertad, y si no se pagan impuestos no hay libertad, y si no hay un sistema tributario justo y eso implica que tiene que tener un cierto grado de progresividad, que para sostener el gasto público no vamos a ninguna parte. Entonces, bueno, pues yo creo que la línea que llevamos desde aquella famosa declaración que bajar impuestos era de izquierdas, a partir de ahí creo que vamos en caída libre. Sí. Efectivamente, ya lo decimos en el libro también, ¿no?, que hacemos propuestas tan poco revolucionarias como son las que se refieren a aplicar el artículo 31.1 de la Constitución, ¿no?, que desde luego, y como dato, si queréis, anecdótico, aunque es muy sensible, ¿no?, lo que os voy a decir, ni en el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se nombra la comisión de expertos que iban a preparar el estudio, ni siquiera en esas 450 páginas, ¿no?, 460 páginas, creo, del informe Lagares, no se hace una sola referencia al artículo 31.1 de la Constitución. O sea, hacéis la labor de buscarlo en el informe Lagares, veréis que aparece. Si aparece una vez a pie de página, en una nota a pie de página y sin ningún comentario, ¿no? Bueno, y si esto tenemos en cuenta que esa encuesta del CIS, a la que me refería antes, de esa encuesta hecha en julio del año pasado, casi el 90% de los españoles, creo que es el 87%, piensan que el sistema fiscal es injusto, que no paga más quien más tiene, que no se paga de acuerdo con la capacidad económica, pues vemos que esta reforma o este parcheo, desde luego, pues deja mucho que desear, ¿no? No ha tenido en cuenta esta voluntad de los españoles de mejorar el tema, ¿no? Y esto, además, si lo relacionamos con el fraude fiscal, que tiene una relación pues estrecha, es que desde luego quienes están pensando que el sistema no es justo, pues es difícil que les animes a subir ese nivel de conciencia, ¿no? Al igual que, como decía Teresa antes, en relación con el ejemplo, ¿no?, con la corrupción, que es otro dato, si me permitís un minuto solo, que en nuestro informe destacamos este año, ¿no?, como novedad en este tipo de informes, y es la relación que hay entre la falta de transparencia en un país, entre el nivel de corrupción y el nivel de economía sumergida y de fraude fiscal. Hemos hecho un estudio de los países de la OCDE y tenemos un gráfico en nuestro informe que se ve claramente cómo hay una relación directa entre países con menor transparencia, con mayor corrupción y con más fraude fiscal, ¿no? En España, pues acabamos de aprobar en diciembre una ley de transparencia que tiene muchos defectos, desde luego, y que entrará en vigor a partir de enero del año que viene, ¿no? En prácticamente todos los estados europeos hace décadas que hay leyes de transparencia, ¿no? Y desde luego el ejemplo, junto a la educación, desde luego el ejemplo de las élites políticas y económicas en nuestro país no es el mejor para elevar el nivel de conciencia fiscal, ¿no? Estamos hartos de oír declaraciones del presidente, pues hace unas semanas, el presidente de la patronal, de la COE, pues restando importancia a problemas fiscales que tenía el presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid, ¿no? Y llegaba a decir que quién no ha cometido un delito fiscal, ¿no? Esto es como las cosas de tráfico, los problemas de tráfico, ¿no? Y si recordáis, hace 2 o 3 meses, cuando condenaron a esta persona, a este político de Castellón, Fabra, solo le condenaron por delito fiscal y dio una rueda de prensa para pavonearse de que solo le habían condenado por delito fiscal, ¿no? ¿Y quién no comete un delito fiscal? Pero lo peor es que compañeros suyos del partido, diputados, en el Congreso ese mismo día hacían declaraciones en la misma línea, minusvalorando el delito fiscal. Si el delito fiscal es importante, el cometido por un político ya es tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, esa falta de ejemplo de las élites políticas y empresariales hace que estas campañas, como la que ha iniciado la agencia tributaria hace solo un par de semanas, yo creo que han estado dudando, al final la han metido en televisión, y yo, desde luego, todos los comentarios que recibo es que no tienen vergüenza, ¿no? O sea, hacer esta campaña diciendo que si defraudas estás impidiendo que haya más colegios, que haya más sanidad, cuando están sin explicar tantos problemas de corrupción, de sobres, de tal, ¿no? Pues desde luego esto, junto con la educación, es esencial.
O sea, mejorar o acabar con este nivel de corrupción que no sé si estará generalizada en todos los políticos, pero desde luego el encubrirlo, el no adoptar medidas frente a la corrupción es algo que está causando mucho daño y es muy difícil al ciudadano a pie de calle decirle que pida su factura con IVA cuando haga una reparación en casa, cuando estamos viendo que nos explican pues las cuentas en Suiza por parte de tantos empresarios, políticos, diputados. En fin, esto desde luego es un problema, ¿no? Sí, yo iba a terminar justo en esa misma línea, añadiendo al comentario anterior sobre la falta de conciencia fiscal en España y el problema que supone la falta de ejemplaridad en la lucha contra el fraude, lo que tiene que ver también con la corrupción y el mal gasto del dinero público, ¿no? Del derroche, como hemos visto en los años de bonanza y seguimos viendo hoy en día, que se tira el dinero público con una alegría y una falta de consecuencias y de responsabilidades tremendo. Y hay que insistir mucho en que son dos caras de una misma política, la política fiscal. Es decir, uno recauda, como decías antes, Francisco Javier, recaudas para financiar la democracia y para financiar los servicios públicos que necesita la sociedad. Y sin uno no se puede entender el otro, con lo cual todo lo que es permisividad en cuanto al fraude y a la corrupción y a la mala gestión del dinero público, pues no hace más que alimentar esa pérdida de conciencia, de interés y el llegar a poder justificar el por qué voy a tener que estar pagando yo si aquí están tirando, unos no pagan y con el dinero que recaudan de lo que hemos puesto entre todos lo están tirando y derrochando en otra dirección. Y terminar con una anécdota que comentamos en el informe. Hacíamos referencia a una entrevista que leíamos sobre Dinamarca, donde en el año 2007 el Gobierno anunció la intención de bajar los impuestos y la gente se tiró a la calle para impedirlo. Es decir, hace falta tener un nivel de conciencia sobre el valor que tiene la contribución al Estado muy grande y muy potente para que realmente suscite una reacción social el pensar que vamos a perder si aportamos menos de lo que estamos aportando. Pues yo creo que ahí es a donde deberíamos aspirar, pero realmente es necesario que desde la ciudadanía nos impliquemos, exijamos esa transparencia, esa rendición de cuentas, esa ejemplaridad en nuestros entornos, pero desde luego que desde la clase política se tomen medidas donde sea muy contundente la tolerancia cero hacia el fraude, y hacia la corrupción y hacia el despilfarro de lo público. No sé si alguien del público quería hacer alguna pregunta más. ¿Sí? Yo no sé si el micrófono llega hasta ahí. Lo subimos. La actualidad política pues no van en esa dirección, ¿no? Es decir, cómo se puede hacer una campaña, y retomo también el final, el cachondeo del anuncio del IVA, cuando el partido en el gobierno y el presidente del gobierno pues tiene en los titulares de la prensa las obras de sus edificios sin pagar el IVA, ¿no? Por otro lado, retomando también un poco para centrar el análisis de la reforma, es decir, es muy difícil para los ciudadanos escuchar que se rebajan los impuestos para las rentas altas y que empiezan a gravarse los dividendos, que la exención del artículo 71.1 me parece que estipulaba que a partir de 1.500 se pagaban dividendos. Y lo más lacerante últimamente que se ha oído sobre la reforma fiscal es que se graven las indemnizaciones por despido a agentes que no se debería de llamar indemnización por despido, sino una caja de resistencia vital, que muchas de esas cantidades para mayores de 40 y tantos o 50 años puede ser su último ingreso regular. Dicho regular porque tiene un origen de la regularidad de sus ingresos, y parece como que la ciudadanía y los poderes están más preocupados por si gana un tal Pedro, un tal Madina, o si podemos o no podemos. Y entonces están pasando cosas de una gravedad en el día a día que yo creo que no se están teniendo resonancia pública y la gente pues está tan tranquila en casa, ¿no? Contestamos. A ver, sí, totalmente de acuerdo. Y se preocupa la gente de eso y el Gobierno, y se preocupa de si gana también la selección española de fútbol o no, más que de si pagan sus impuestos o los dejan de pagar.
Es muy complicado, y yo creo que una de las reticencias que hay por parte de este Gobierno fundamentalmente, y que a mí, a lo mejor me explican de otra manera por la parte económica o técnica si no es así, pero se ha tratado de explicar que hay que simplificar, que todo lo que lleva a la simplificación en materia tributaria facilita el pago y al final se consigue, pues lo que dicen, ¿no?, que se amplíen las bases, que acabe pagando más gente. El tema, por ejemplo, de el pago por las indemnizaciones por despido, que es una aberración ética en cualquier situación y en esta más que en cualquier otra, se podría justificar si uno mira las indemnizaciones multimillonarias de según qué miembros, de qué consejo de dirección, de qué empresa. Bueno, pues haga una ley a la medida de esas situaciones. No hay por qué aplicar la general a todo el mundo, y como en eso, en el resto de las medidas. Entonces, yo no sé en qué momento hay que contraargumentar también esa idea de que en materia tributaria lo más sencillo es mejor. Lo mismo que con los tramos, es decir, con los tramos del impuesto de sociedades o los tramos del IRPF. Yo no sé mucho de cómo se articula en la práctica, pero me da la sensación de que aplicar un nivel más en una misma fórmula matemática para que el que caiga en un tramo superior acabe contribuyendo más no me parece el mayor reto informático, la verdad, de los que tenga la agencia tributaria. Efectivamente, y esto también lo decimos en el libro, ¿no? El reducir tramos, como se hace ahora, bueno, lo que resta es progresividad, desde luego, al impuesto, ¿no? Y cuantos menos tramos, mayor salto hay y menos equitativo es el impuesto, ¿no? Y desde luego, pues hoy en día que ya no hacemos, ya ni siquiera la podemos hacer. Este año ha sido el primero en el que ni siquiera hemos podido hacer la declaración a mano, ¿no? Hay que hacerla al menos con el programa Padre, pues ya realmente tú metes los datos y te lo calcula, ¿no? Bueno, yo creo que son pretextos, ¿no? Sí que es cierto que hay que simplificar a lo mejor la tributación para que se entienda mejor, pero simplificar no quiere decir restar progresividad al sistema y hacer que, como decía antes, quien gana 60.000 euros al año vaya a pagar el mismo tipo finalmente que quien gana 2 millones, ¿no? Sí, bueno, esto es una cosa, termino, voy a meter baza en esto porque es algo que yo alucino, sobre todo porque muchos de mis colegas dicen que reducir tramos es simplificar el impuesto. Entonces, eso es absolutamente, voy a decir, incierto. No quiero decir mentira, pero es incierto, es una barbaridad. Es decir, o sea, da exactamente igual que en cuanto tiene 2 tramos, da igual que tenga 2 que 2.000. Pero la diferencia es que cuantos más tramos tenga un impuesto, es una cuestión puramente algebraica, es decir, trigonométrica. Mejor ajustas la progresividad a la función que tú quieres. Entonces, y sobre todo cuando ya nadie calcula a mano, da igual, es decir, en el momento en que hay 2 tramos, da igual, repito, que haya 2 que 2.000, porque lo calculas, tienes que hacer un cálculo por lo menos, lo contamos en nuestro libro, es decir, pero por cierto, debemos decir que esta no es una idea nuestra, es decir, lo dijo José Víctor Sevilla Segura cuando se empezó a divulgar por académicos que empezaron por el señor Enrique Fuentes y González Páramo y una serie de gente, empezó a decir, hay que reducir tramos porque es simplificar el impuesto, y entonces José Víctor Sevilla Segura, un gran hacendista de la época, de aquella época, dijo, oiga, en un manual que está publicado, dijo, oiga, esto es una patraña, no es verdad, o sea, no es, simplemente es mentira, no puede ser, esto es importante. Por otro lado, hay una cosa que me ha encantado cuando hemos publicado este libro, aunque ha salido, y es que resulta que gran parte de las propuestas que hacemos, por ejemplo, de subir tipos y del impuesto de sociedades, resulta que Stiglitz, que es un economista, memorial Nobel de Economía, que en su momento es uno de los economistas neoclásicos que hizo mucha pupa porque al principio de su carrera decía que los impuestos generan ineficiencia, que todos los impuestos generan ineficiencia. Afortunadamente, al final de su vida ha cambiado y ahora ya no lo dice, al contrario, dice los impuestos pueden ser más eficientes, subir los impuestos puede ser eficiente, y defiende en este folleto publicado el 28 de mayo de 2014 una reforma para Estados Unidos que es en parte, en muchas cosas, con las enormes diferencias que hay entre el sistema fiscal y la economía de Estados Unidos y la española, las mismas que decimos en nuestro libro, lo cual me siento bastante reconfortado, y sobre todo que Joseph Stiglitz ha cambiado algo de toda esa basura neoclásica que yo digo de que los impuestos generan por definición ineficiencia, porque eso es una de las cosas que se ha ido metiendo a los estudiantes de economía durante aproximadamente 50 años, y eso ha calado en muchas generaciones. Los impuestos siempre son ineficientes, generan una pérdida irrecuperable de eficiencia.
y se han quedado tan tranquilos. Bueno, es bueno saber que Stiglitz, al final de su carrera académica, está diciendo lo contrario. Los impuestos pueden ser eficientes. Subir impuestos puede ser eficiente, que es lo que nosotros proponemos en algunos casos en este libro. Había una... No, aquella, antes que usted estaba aquella señora que quería preguntar. Yo no sé si te van a Para grabar. la grabación, ¿no? Sí. En realidad dos cosas, son dos preguntas de verdad, o sea que me interesa la opinión. Por un lado tiene que ver con el impuesto de patrimonio. Yo creo que después del verano, según se acerquen las elecciones, seguramente las fuerzas de izquierdas se va a hablar mucho sobre la idoneidad de recuperar un impuesto de patrimonio y cómo. Una de las críticas que suele hacerse es que tiene muy poca potencial de recaudación. Desde el punto de vista de la justicia, de la equidad, yo creo que está plenamente justificado pelearse por el impuesto de patrimonio, pero me gustaría saber vuestra opinión de si desde el punto de vista de la eficacia recaudatoria también merece mucho la pena dar esa pelea, o sea, capacidad recaudatoria de un impuesto de patrimonio. Por una parte eso, bueno, solo eso. Pues vosotros, casi, ¿no? Por el lado... Sí, vamos a ver. Bueno, que el diga tema, Carlos, sí, el tema de la capacidad, el tema de la capacidad recaudatoria, pues dependerá de los tipos que pongamos. O sea que es cierto que tal y como estaba diseñado el impuesto, pues no recaudaba demasiado, aunque bueno, creo que fueron 4.000 y pico millones el último año, ¿no? Y bueno, pues no está mal, ¿no? Pero en todo caso, esto se trata de ajustarlo. Nosotros desde Gesta sí que estamos planteando un impuesto sobre patrimonio con tipos efectivos más altos, ¿no? Claro, el problema del impuesto de patrimonio, como el de sucesiones, y también lo decimos en el libro, es cómo se está gestionando, ¿no? Ahora mismo se ha recuperado, lo recuperó el gobierno actual, pero en Madrid no. Madrid es la única comunidad, finalmente, después de Baleares y Valencia, que en un principio también se opusieron, Madrid es la única que no lo ha recuperado. Entonces, claro, Madrid está perdiendo, pues no sé si 300, 400 millones, 300 y pico millones según nuestros cálculos, pero ahora parece que eran más según la recaudación que ya se publicó la última. Pero claro, al tiempo que se están rechazando esos 400 millones, se están subiendo las tasas universitarias, porque en Madrid es la comunidad que creo que tiene las tasas más altas en este momento, ¿no? Y en esto ya pues enlazo con lo que decíamos antes de ese supuesto beneficio para todas las rentas con esta bajada, que al final obviamente son las medias y las más bajas las que van a pagar pues esas subidas de tasas universitarias, esos copagos en sanidad, en fin, todo lo que puede conllevar el perder esta recaudación, ¿no? En relación con el impuesto de patrimonio, yo creo que el profesor Braña nos puede informar mejor. Ha habido una tendencia, ¿no?, académica, insistiendo en la doble tributación. Pero claro, hablar de doble tributación siempre nos lleva a un problema, ¿no? Y es que podemos hablar de doble tributación siempre, ¿no? Porque claro, en el momento en que tenemos una renta, tributamos, luego consumamos o ahorramos, vamos a tributar. Lo mismo pasa con la propiedad, con el capital. Entonces, claro, la única manera de evitar la doble tributación es que hubiera un único impuesto, ¿no? Como esto no es así, pues esas teorías que sí que tuvieron mucho auge, desde luego, de hace 20 años y condujeron a que el impuesto de patrimonio se fuera suprimiendo en muchísimos estados, bueno, pues hoy están desde luego en bastante discusión, y más con las últimas aportaciones de Piketty, ¿no?, que veremos en castellano ahora en otoño, pero que andan un poco en esa línea, ¿no?, de gravar a los patrimonios. La pregunta que usted hace la contesto, merece la pena. Primero por una cuestión de equidad, pero también por una cuestión de eficiencia. Es decir, primero, el impuesto sobre el patrimonio introduce progresividad en el sistema. Entonces, todo depende de cuánta progresividad quieres. Incluso podemos discutir que tenga que existir propiamente un impuesto separado sobre el patrimonio, pero porque se podría incardinar, y aquí se hace la propuesta, porque entre nosotros teníamos dos opiniones al respecto, se puede meter dentro del impuesto sobre la renta, pero tiene que haber un gravamen sobre la riqueza, tiene que haberlo. Y por lo tanto merece la pena por cuestiones de equidad y luego por cuestiones de eficiencia. ¿Por qué? Porque ayuda al control del impuesto sobre la renta y cierra el sistema fiscal por la parte de la imposición directa.
O sea que, por lo tanto, desde esos dos puntos de vista, no tiene por qué recaudar mucho, pero no es esa la principal finalidad. Es decir, aparte que mucho, como dice Carlos Cruzado, 4.000 millones es bastante dinero, suficiente, y además se ha centrado siempre, porque esta es otra de las mentiras que se han dicho incluso desde la presidencia del gobierno anterior, que el impuesto del patrimonio lo pagaba la clase media. No es verdad, lo pagaba un poco la clase media alta y sobre todo los grandes patrimonios. No era verdad que la clase media, es decir, yo, por ejemplo, yo soy clase media, yo no he pagado impuesto del patrimonio porque no entrábamos, tenía un mínimo exento suficiente y unos tipos que no se pagaba. Entonces, irán los datos de la agencia tributaria. Luego, merece la pena por cuestiones de eficiencia y por cuestiones de equidad el dar la batalla por algún tipo de imposición patrimonial. Eso creo que espero haber contestado a su pregunta. Alejandro, y terminamos. De todas maneras, en el libro lo explicamos. Sí, bueno, un par de cosas. La primera es que esta reforma no hace más que, yo creo, que continuar con algunos matices la que se empezó ya incluso con la época de Zapatero en algunos aspectos. Por ejemplo, yo viví el tema de sociedades, los temas, por ejemplo, de libertad de amortización, que ha sido un colador, o el fondo de comercio. O sea, son elementos que han sido grandes presiones de grandes lobbies empresariales que estaban todos los días en la calle Alcalá, que lo que realmente han forzado a desfiscalizar de alguna forma la parte del impuesto de sociedades, y ahora se intenta de alguna forma mitigar en parte, quitando algunas deducciones y quitando, por ejemplo, la amortización de deuda, que es otro elemento que realmente era curioso. Es decir, uno se desgravaba por el incremento de la deuda. Oiga, es un incentivo al endeudamiento empresarial que realmente solo beneficiaba, como siempre, a las grandes empresas. Por tanto, yo no veo una gran diferencia ideológica entre gobiernos teóricamente socialdemócratas y realmente el gran impulsor del tipo único fue Miguel Sebastián, si recordamos todos en su batalla en el BBV. Dicho esto, hay un elemento que no se ha hablado, que es la imposición sobre transacciones financieras. Hay toda una batería de transacciones financieras, como la compraventa de acciones, derivados, etcétera, etcétera, que están fuera de la imposición no solamente nacional, sino internacional. Y ahí es donde hay un agujero fiscal realmente tremendo. Nosotros en el primer librito, si recuerdas, Bruno, el de qué hacemos con la política económica, sí que hicimos algunos cálculos sobre imposición, por ejemplo, sobre compraventa de acciones, que el Reino Unido lo tiene, o un impuesto sobre los beneficios bancarios, sobre el sistema financiero, etcétera, y se sacaba, obviamente, unos rendimientos notables y una recaudación notable sobre un gran agujero, un gran volumen de transacciones que están completamente exentas. Es decir, a uno le grava cualquier transacción económica de cualquier bien y servicio, pero no le graban muchas de las transacciones financieras, repito, a nivel nacional o a nivel internacional. Yo creo que eso es hacia donde realmente el mundo, no solamente España, debería ir, ¿no? Pues Teresa es la que más... No, decir mucho no, porque a nivel nacional realmente no hay ninguna iniciativa en ese sentido. Lo único que ha habido es la iniciativa a nivel europeo para poner en marcha el impuesto a las transacciones financieras internacionales, y que es una iniciativa que, igual que comenzó con el speech de Sarkozy muy ufano, pues ha quedado aguada y pospuesta, y ya veremos si se llega a poner en marcha en el 2016. Yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, que ahí hay un agujero también de financiación enorme, y mi pregunta a vosotros también sería si es algo que políticamente es factible. Es decir, con uno y otro gobierno, y con el nivel de lobbies que conocemos y con lo que supone la banca entre los lobbies. Y podemos ver, sin embargo, a lo mejor puedes comentar un poco, Carlos, cuál ha sido el tratamiento de la banca en la reforma fiscal, que va en sentido contrario totalmente. Pues sí, ya aprovecho para hablar de esta no bajada de los 5 puntos a la banca, que no sé si tuvisteis la ocasión de ver la rueda de prensa en la que el secretario de Estado lo presentaba, el hecho de que la banca va a seguir con el 30% y no el 25%, lo presentaba como un mayor gravamen, un mayor esfuerzo que hacía la banca como consecuencia del rescate, ¿no? Claro, si se calla hubiera estado mejor, ¿no? Porque desde luego eso no es así. Yo cuando le oí en la rueda de prensa me quedé atónito de oírle tal explicación, y de hecho 4 días después el secretario general de la AEB
pues le quitaba la razón, ¿no? Y decía al Gobierno que no nos toque la tributación del impuesto de sociedades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la banca consiguió, y ya en noviembre del año pasado, el Gobierno, el Estado, ha avalado algo que son unos créditos fiscales que tiene la banca, que tienen otras empresas. En el caso de la banca lo ha avalado el Gobierno, el Estado, avala esos créditos frente a esas revisiones, a esos informes que va a preparar el Banco Central Europeo sobre la resistencia de la banca, ¿no? Si ahora están en unos 50.000 millones los créditos, que en definitiva son créditos que tiene como consecuencia de bases imponibles negativas de otros ejercicios, lo tienen los bancos frente a los beneficios futuros, de manera que van a ir compensando en los años sucesivos con el impuesto que le tocaría pagar. Esos créditos, si bien si bajáramos los 5 puntos fiscalmente sería neutro porque, bueno, por otro lado baja el impuesto que se va a compensar, pero se les reconoce como capital. Al estar avalados los han reconocido como capital y eso hace que los test de estrés que van a pasar, que pasan todos los años o que pasan con cierta periodicidad con el Banco Central Europeo, pues no les va a obligar a dotar más capital. Con lo cual, si ahora le bajaran los 5 puntos, esos créditos fiscales se calcularían al 25 y no al 30 y, por tanto, nosotros hablábamos sobre datos publicados de 2011 y perderían cerca de 7.000 millones en capital la banca. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer el Gobierno a la banca, según ha reconocido el propio secretario general, es no tocar el tipo. Claro, de ahí a venderlo como un mayor gravamen a la banca, pues hay una diferencia importante, ¿no? Sí, bueno, nosotros aquí hablamos del impuesto sobre transacciones financieras y defendiéndolo, aunque es en un librito tan corto, y además se queda en 2011 en una propuesta, la propuesta de 2011, que parecía que iba a ir adelante y que luego ha quedado bastante devaluada en lo que se ha aprobado y además, como han dicho, de entrada en vigor prevista 2016. Para 2016 y que no se sabe muy bien en qué va a terminar, pero es obvio, desde la propuesta en su momento de origen de Tobin, que es algo que tendría que estar y además recaudaría unas cantidades relevantes, pero sobre todo cortaría el elemento fundamental para el que se ha diseñado, que es la especulación en corto, si no estoy mal informado, porque yo de cuestiones de especulación financiera, no sé si afortunado o desafortunadamente, soy bastante ignorante. Bueno, el cálculo que hacía, la comisión en función de ese 0,1 que se impondría en las transacciones de acciones y bonos y 0,01 en los derivados, pues calculaba que en España serían unos 5.000 millones, lo que supondría. Claro que esto ya se está descafeinando porque finalmente se aplicaría, parece ser, solo a determinados valores de determinadas grandes empresas y, en fin, al final pues no sabemos en lo que puede quedar si es que llega a quedar. En todo caso, tener un marcador fiscal sobre las transacciones es interesante, ¿no? Es porque muy interesante. Luego los tipos se pueden subir fácilmente. Es interesante eso y es interesante, como decía Vidal Foch en su columna cuando se tomó la decisión en el Consejo de Ministros en la Unión Europea, que es la primera iniciativa de creación de un impuesto nuevo a nivel europeo, con lo cual, bueno, pues abre un camino a que es decepcionante, pero posible. Bueno, ya un segundo también en relación con la banca, con esta posibilidad que tienen determinados grupos, ¿no?, de legislar o de que se legisle de determinadas maneras, pues también hay que hablar del impuesto a los depósitos bancarios, ¿no? Este que tenían en Extremadura, en Andalucía, que el Constitucional dio por buenos y que justo cuando salió la sentencia del Constitucional tardó una semana el Gobierno en meter una enmienda en la primera ley que pasaba por allí y crear un impuesto, porque está creado, existe el impuesto estatal a tipo cero. Esto es algo que nos preguntaban todos los periodistas. Bueno, ¿esto cómo es? Pues mira, esto es un antiimpuesto. O sea, se adelantaron y, bueno, crearon ese impuesto a tipo cero, de manera que cortaba la posibilidad de que las comunidades autónomas lo hicieran, ¿no? Después lo ha hecho Cataluña, lo habían suspendido, pero ahora le han levantado la suspensión al Constitucional. Bueno, ese día que sale la sentencia del Constitucional, yo miré en la página web de la AEB, de la Asociación Española de Banca, y vi un comunicado de 4 líneas que decía: acatamos la sentencia, como no puede ser de otra manera, pero haría bien el Gobierno en poner orden en esto a nivel estatal, ¿no? Bueno, pues al día siguiente lo hicieron, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos, a Cafemos, a Oxfam Intermón y a todos los que hay aquí. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.